Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos cómo es que los docentes podemos utilizar la información de la CURP de nuestros alumnos para obtener de una forma sencilla y sin tantas complicaciones su fecha de nacimiento y por ende su edad a determinada fecha, que para fines estadísticos por lo general se calcula al 1 de septiembre de ese ciclo escolar, aunque puede ser cualquier otra fecha. Y además podremos saber si el alumno es hombre o mujer de acuerdo con la misma curva. Sin tantos rodeos, comenzamos. Lo primero que tenemos que recordar es que tanto la fecha de nacimiento como el sexo de las personas se encuentran implícitos dentro de la CURP que todos los mexicanos poseemos. El año de nacimiento ocupa 2 caracteres y está ubicado en las posiciones 5 y 6, tal y como lo estoy señalando aquí en este diagrama. A su vez, el mes de nuestra fecha de nacimiento ocupa las posiciones 7 y 8. Y por último, la fecha correspondiente se encuentra en los lugares 9 y 10 de la misma curva. Nos podemos dar cuenta que estos 3 datos, cada uno ocupa 2 caracteres. Solamente la letra correspondiente al género, que se ubica en la posición número 11, ocupa solamente un carácter, como aquí lo podemos ver. En este caso la curva es de una mujer, porque aquí la posición 11 tiene la M de mujer. Si fuera un hombre, pues tendría la letra H. Muy bien. Pues ahora, en esta tabla de datos con información ficticia de algunos alumnos, vamos a utilizar algunas funciones de Excel para extraer la fecha de nacimiento de cada alumno. En primer lugar, vamos a utilizar la función extrae para extraer, válgase la redundancia, la fecha del mes de nacimiento del alumno o alumna que está contenida dentro de su CURP en las posiciones 9 y 10, como ya lo vimos. Para ello, escribimos el signo de igual a fin de indicarle a Excel que vamos a trabajar con una fórmula o con una función. Escribimos la palabra extrae, abrimos paréntesis y en ese momento Excel nos muestra aquí los parámetros o argumentos que debemos introducir. El primero es el texto del cual vamos a extraer ese dato. Ese texto pues vendría siendo la curva del alumno, la cual vamos a seleccionar. Muy bien, una vez seleccionada, tecleamos la coma para escribir el segundo argumento. El segundo argumento es la posición desde la cual vamos a extraer el dato que queremos. Si estamos hablando de que el día ocupa las posiciones 9 y 10, entonces le ponemos aquí que es a partir de la posición 9, tecleamos otra coma y escribimos el número 2 porque vamos a sacar las posiciones 9 y 10, que son 2 caracteres. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Como pueden ver, aquí ya nos puso el número 24, que es la fecha de nacimiento de este alumno. Vamos a hacer lo mismo con el mes. Entonces, igualmente empezamos escribiendo el símbolo de igual. Escribimos la palabra extrae y empezamos a introducir los parámetros. El texto del cual se va a traer el mes pues es la curva del alumno. Tecleamos la celda donde tenemos capturada la curva. Escribimos coma para pasar al siguiente argumento, que es la posición inicial. El mes se encuentra en la posición 7. Escribimos 7, escribimos coma y escribimos el número 2 para indicarle que son 2 caracteres los que vamos a extraer a partir de la posición 7. Cerramos el paréntesis, le damos enter y como podemos ver
nos da el mes 01, el mes de enero, que corresponde a la fecha de nacimiento de ese alumno, como ya lo dijimos. Hacemos lo mismo ahora con el año. Otra vez, símbolo de igual, palabra extrae, abrimos paréntesis, seleccionamos la CUR para indicarle que vamos a utilizar este texto, coma, la posición inicial del año es la posición 5, coma, y otra vez el número 2 para extraer dos posiciones después del 5, incluyendo el 5. Cerramos paréntesis, le damos Enter y el año es el 08, el 2008. Muy bien, aquí tenemos ya los tres datos de la fecha de nacimiento. Para poder hacer el cálculo de la edad tenemos que juntar estos tres datos en una sola celda que pues va a ser la fecha de nacimiento de ese alumno. Para poderlos juntar vamos a utilizar la función concatenar. La función concatenar sirve para unir varias cadenas de texto en una sola. Entonces escribimos aquí en la celda que sigue concatenar, abrimos paréntesis e inmediatamente lo que nos muestra es que vayamos introduciendo los textos o referencias a las celdas donde se encuentran los textos que queremos unir. Muy bien, el texto 1 pues va a ser el día, el texto 2 separamos con una coma, perdón, el texto 2 es el mes, coma, el texto 3 es el año. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Aquí nos aparece un número medio extraño, 240.108, que sí corresponde a los números de esa fecha, pero el formato es distinto. ¿Por qué? Porque las fechas de nacimiento o cualquier fecha está separada ya sea por diagonales o por guiones, dependiendo del formato que nosotros le demos. Entonces aquí nos falta introducir esas diagonales o esos guiones. Lo que voy a hacer ahora es editar la celda concatenar. Lo único que quería era que vieran cómo funciona ahorita la celda concatenar, la función concatenar, para poder ahora introducir los caracteres que me hacen falta. ¿Qué caracteres me hacen falta? Pues en este caso voy a utilizar diagonales. Diagonales entre el día y el mes. O sea, entre D8 y E8 voy a abrir unas comillas. Entre las comillas pongo la diagonal correspondiente y agrego la coma para separar el parámetro. Y entre el mes y el año, otra vez voy a abrir comillas, voy a poner la diagonal, cierro las comillas, pongo la coma para separar el parámetro, le doy Enter. Y como pueden ver, ahora sí aparece la fecha de nacimiento como una fecha, exactamente 24/01/08, separado por diagonales. Hasta aquí, todo esto pues es para poder tener un formato de fecha conocido y utilizable para la fórmula que voy a utilizar a continuación. Para poder calcular la edad del alumno, necesito tanto la fecha de nacimiento, que ya tengo aquí, la fecha final, la fecha determinada a la que se tiene que calcular la edad. Normalmente para la estadística en las escuelas se utiliza el 1 de septiembre. Puede ser otra, pero en este caso es el 1 de septiembre. Entonces voy a utilizar una función en Excel que se llama SiFecha. SiFecha calcula el número de días, meses o años transcurridos entre dos fechas. Hay que aclarar que esta función no es nativa de Excel. Quiero decir que se utiliza en Excel, pero más que nada por proporcionar compatibilidad con las hojas de cálculo que antes había de Lotus 1, 2, 3, en donde sí se utilizaba, donde sí venía incluida esa función, pero Excel no la tenía. Después la agregaron para que se pudiera utilizar con las hojas de cálculo que ya existían de Lotus 1, 2, 3. Cuando nosotros tecleamos cualquier función en Excel,
inmediatamente nos aparece una retroalimentación sobre lo que tenemos que introducir posteriormente, pero al teclear, al escribir la función si fecha, esa retroalimentación no se nos proporciona porque si fecha no es una función nativa de Excel. Los parámetros a introducir son la fecha inicial, la fecha final y una letra que puede ser Y, M o D dependiendo de si queremos calcular la diferencia en años, meses o días entre ambas fechas. Ok, vamos a continuar. A ver, escribo si fecha, abro paréntesis, selecciono la fecha de nacimiento que está en G8, coma. Ahora voy a introducir la fecha a la cual quiero que se calcule la edad, que en este caso es el 1 de septiembre del 2022, que está aquí en la celda I4. Y aquí es muy importante lo que voy a hacer porque Excel, cuando se copian fórmulas, las posiciones de las celdas por lo general son posiciones relativas. Creo que esto se va a entender un poquito más adelante cuando veamos el resultado. Le voy a teclear la tecla F4 y vean cómo aparecen ahí los signos de pesos a un lado de la referencia I4 y posteriormente agrego la coma y entre comillas voy a poner la letra Y para indicarle que quiero que me calcule la edad en años. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Muy bien, resulta que este alumno o alumna tiene 14 años de edad hasta la fecha del 1 de septiembre del 2022. Muy bien. Una vez que ya tenemos todas las fórmulas introducidas, pues ahora lo único que queda es copiarlas al resto de los alumnos. Entonces los seleccionamos y vamos a pegar en este caso solamente las fórmulas y vean cómo en automático me pone la edad y la fecha de nacimiento de cada alumno utilizando las fórmulas que ya había introducido originalmente. Lo que les comentaba ahorita de poner los signos de pesos aquí en la referencia a esta celda I4 es porque al momento de copiar las fórmulas, en este caso hacia abajo, las referencias van cambiando. Por ejemplo, el primer renglón hace referencia a la celda G8. El segundo renglón hace referencia a la celda G9. El tercer renglón a la celda G10 y así sucesivamente. Entonces, si yo no hubiera puesto estos signos de pesos aquí al momento de hacer referencia a esta celda, que está en la posición I4, al momento de copiar hacia abajo, pues esa referencia hubiera cambiado a I5, I6, I7, I8, donde definitivamente pues no tenemos esa información. Por eso hay que hacer esa referencia absoluta o fija, para que al momento de copiar la fórmula hacia abajo, esa referencia no cambie. Muy bien. Por último, vamos a extraer la letra correspondiente al sexo de cada alumno, utilizando la fórmula que ya había explicado anteriormente. La fórmula extrae, abrimos paréntesis, seleccionamos la curve, le damos coma, la posición inicial del sexo pues es la posición número 11, coma, y solamente vamos a extraer un carácter. Cerramos paréntesis, le damos Enter. Ok, como podemos ver, pues el primer alumno es una mujer. Copiamos esta fórmula al resto de las celdas y ya en automático me da el sexo de cada uno de mis alumnos: mujer, 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 hombre, mujer, 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 etc. Bueno, pues si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Espero haber colaborado, aunque sea un poco, para realizar mejor tu trabajo y podamos en el futuro seguir colaborando, ya sea por este medio o cualquier otro, como muchos que nos aportan sus conocimientos y experiencias desinteresadamente.
Gracias y hasta la próxima.